Hola mi gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández. Oye, qué grande mi computadora, man. Me tapa todo. Sí. Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández. Un placer estar transmitiendo para ustedes desde Alcance Radio Online. Así que ya sabe, hoy estamos grabando y esto lo van a poder escuchar en la web mañana a las 5 de la tarde en www.alcanceradioonline.com y tenemos hoy el gusto, como siempre, de tener a nuestro hermanazo, compañero de milicia, escudero, metalero no, ¿verdad? El Leo Rodríguez. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, gracias a Dios aquí compartiendo con ustedes de vuelta. Sí, y también tenemos al pastor Willa Plícano, que pues está aquí manteniéndonos en orden, que no nos salgamos de la línea. Estoy de metido. Sí, ¿verdad? No, bueno, hoy vamos a hablar un tema acerca de qué pasa después de la muerte, cuando lógicamente la gente deja de vivir, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es, ¿a dónde va? Todo el mundo quiere saber hacia dónde, y voy a leer un texto en el cual nos vamos a basar, que es el rico y Lázaro, que está en Lucas 16, del 19 en adelante. Dice, bueno, en la versión del 60, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá y tú atormentado. Además de esto, y aquí viene la parte buena, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y de allá pasar para acá tampoco. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esa es una historia que trae sus puntos buenos, ¿verdad? Acerca de qué es lo que pasa. O sea, porque todo el mundo, hay gente que cree que lo que vive en esta tierra, aquí se paga, aquí se queda. Y sí, creo que hay facturas que te las cobran acá, pero hay consecuencias eternas de lo que hacemos en esta vida que va más allá. Entonces, quisiera escuchar la opinión de ustedes acerca de eso, ¿no? Bueno, yo creo que había aquella película, ¿te acuerdas del Gladiador? Ajá. Cuando va iniciando, antes de la primera batalla está motivando creo que Russell Crowe, ¿verdad? Que aparece el gladiador. Y él dice una frase, dice: lo que hagan en esta vida tiene eco en la eternidad. Ajá. Entonces, yo creo muy cierto eso. Yo creo él lo dice desde el punto de vista de la reencarnación, obviamente. Yo no creo en ese aspecto, pero yo sí creo que lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que hay varias figuras. No es lo que Jesús lo planta, y como la manera como lo planta con esa historia, no sabemos exactamente si fue un testimonio o fue una parábola, porque por la manera como la estructuró, no pareciera que fuera una alegoría, o porque en muchas ocasiones él decía: el reino de los cielos es semejante a, o hacía esto. Y lo otro, que cuando él utilizaba una parábola no utilizaba nombres. Entonces decía, había un sembrador, había un lo que sea, ¿verdad? Pero cuando él utiliza esta historia, relata esta historia, es probable que haya utilizado el nombre para identificar a alguien, ¿verdad? Como si te acuerdas de Leo. Leo pasó por esto y esto y esto. O sea, no sabemos a ciencia cierta. Entonces, pudiera estar describiendo algo que realmente sucedió, Algo verídico. algo verídico, o pudiera estar
haciendo un término alegórico, que también no quiere decir que no. Entonces, en cuanto a la muerte, yo creo que, bueno, como hemos compartido en otras ocasiones, la muerte no es final. La muerte que nosotros conocemos como el dejar de estar en esta tierra, dejar de existir en esta tierra, no es el final. No es que al otro lado no hay nada. Yo creo que simplemente es una etapa de la misma vida, es una transición a algo más. Eso es lo que yo pudiera considerar. Entonces, ¿verdad? Partiendo de ese punto. Bueno, yo particularmente considero que la historia del rico y Lázaro es una historia verídica, coincide en esa parte con el pastor. Y básicamente es porque todas las parábolas de Jesús tienen una raíz en la realidad, ¿verdad? Él nunca habló de, no sé, de unicornios ni de cosas así que no existieran, ¿verdad? Él siempre tomó fuentes realistas. Claro. Él habló de ovejas, él habló de peces, habló del sembrador que sale y siembra. Entonces todas las parábolas tienen sentido en ese aspecto. Y tal como él dice, todas las parábolas comienzan haciendo una alegoría, es decir, esto es semejante a esto, o esto representa esto. Había 10 vírgenes, que 5 eran insensatas, 5 eran prudentes. Entonces, de alguna manera, él siempre antepone, cuando va a explicar una parábola, antepone la definición de la parábola. En este caso, él comienza hablando sobre una historia. Con nombres personales, con eventos definidos. Dice, llegó el momento en que el rico murió y también murió el mendigo. Entonces, de alguna manera, él está está definiendo que no es una parábola. Fue tomada como una alegoría, como una parábola, porque está dentro de un conjunto de otras, pero no significa que sea precisamente así. Yo me inclino más por la idea que él está contando una historia. Una historia a la que solamente alguien con acceso a lo sobrenatural podría tener los detalles, ¿verdad? Como en este caso él. Ninguno de nosotros ha ido a la muerte y regresado para explicar algo como esto. Así que, bueno. ¿Qué piensan ustedes acerca de, por ejemplo, yo he escuchado, bueno, el internet hoy está llena de muchas cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay gente que dice, por ejemplo, cuentan testimonios que fueron al infierno, y hay unos que hasta con nombre y apellido, y que vieron esto, vieron lo otro, y luego regresaron, pero pasa de que la mayoría de estos testimonios son gente de los 90, cuando no había internet, no había la tecnología, y ¿cómo te puedo decir? Era más fácil engañar a la gente, que la gente te creyera, cuando hoy en día, por ejemplo, lo puedes comprobar. Por ejemplo, yo escuché acerca de, no sé si ustedes escucharon un testimonio de que en Rusia habían hecho un hoyo y que habían metido un micrófono y que habían captado las voces del infierno. Yo me di a la tarea, pues se escuchaba bien traumático, ¿no? Claro, pero hay una explicación para eso. Pero fíjate que yo tengo una que la comprobé, y esta lo descargué, lo pirateé, eso sí se vale piratear, y lo puse en un programa de grabación y le di vuelta. Resulta que todo el murmullo que se escucha es un culto. Cuando ya le das vuelta, se escucha un pastor hablando, se escucha la gente cantando, pero claro, si lo pones al revés, no se entiende. Porque es un montón de gente gritando y se escucha un murmullo de gente llorando, gritando como si fuera en el infierno. Pero realmente era un culto, era una reunión que le pusieron al revés, y luego estaban diciendo que eran las voces del infierno que grabaron en Rusia, en Siberia y cosas así. Entonces, te das cuenta que hay muchas cosas que hay que tener cuidado, porque no todo lo que te vende el internet es real, incluso cuando cosas cristianas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, yo fui al infierno y regresé, pero mi pregunta es, esta gente regresó aparentemente del infierno en sus testimonios, pero no han causado ningún impacto en la vida de los demás, en lo que hacen. Entonces yo digo, si Dios te regresa y te da un testimonio como el de Juan, nos da el Apocalipsis de una revelación y nos cambió la vida, brother. Jesús resucita y nos cambió la vida. Pero hay mucha gente que dice, yo fui al infierno, regresé y no pasa ni huelen ni después. Entonces la pregunta es, o sea, si vas a regresar a tiene que haber un propósito fuertísimo, claro, o sea, para impactar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay muchas religiones que dicen,
Por ejemplo, algunas creen en un lugar que vas a pagar 40 días, por no decir el nombre, un purgatorio, y pagas 40 días y ya se te acabaron o sea, toda una vida de pecado, toda una vida de desorden, en 40 días lo solucionamos, así pues cualquiera, ¿no? Y otros dicen, no, todo se paga acá, no hay más, o sea, cuando morimos desaparecemos y se acabó todo, pero realmente sí hay dos lugares activos y hay dos que están esperando después del juicio. Uno es el infierno, y lo que es el paraíso, que nos habla acá, pero después del juicio, para irnos más adelantito, habla de un lago de fuego y habla de cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? O sea, incluso hay una santa ciudad ahí arriba. Entonces, pero basándonos en lo primero, que es donde la gente que si muere hoy iría, el seno de Abraham, que es conocido como el paraíso, y también el lugar de tormento. ¿Qué es el infierno? Mira, hay varias cosas que hay que definir. Volviendo a lo que tú decías, en la palabra de Dios encuentra Pablo, donde él da testimonio de que subió a un tercer cielo, ¿verdad? De que él tuvo una experiencia en el cual fue enseñado y que el cual tuvo una revelación. Entonces, partiendo de ese punto, no le habría problema en cuanto a ver o para arriba o para abajo, para lo bueno y para lo malo. La pregunta es, ¿para qué? Esa es la gran pregunta de todo. O sea, Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo y óigame, y lo que tú decías, o sea, escribió epístolas, o sea, enteras, o sea, cambió la historia. Entonces, sí. Decir alguien que fue al infierno, la pregunta es, ¿para qué? No trasciende. Entonces, si Dios le permite que a alguien tener una revelación de eso, que yo no me pongo a esa idea, ni puedo decir que todos son mentirosos, no puedo decir eso. Pudo ser un sueño también. Pudo haber sido un sueño. Pudo haber sido tal vez algo mental que tenía esa persona, una medicina, una visión, lo que sea, cualquier razón, puede ser un tormento demoníaco, lo que sea, no necesariamente. Entonces, la pregunta sería ¿para qué? ¿Verdad? Porque si lo único es para decir que, la gente estaba muriendo, ya sabemos todo eso, o sea, todos sabemos eso. Entonces, partiendo de eso, lo otro es, para mí, en cuanto al infierno, es estar sin Cristo. O sea, es un lugar donde Dios decidió no estar presente. Yo creo que ese es el infierno. O sea, así como el cielo, aunque hay calles de oro y mar de cristal y mansiones y toda esta cuestión, ¿verdad? En realidad el cielo es estar con Cristo, en Cristo. O sea, eso es lo hermoso. Estar en el corazón del Padre. El infierno es la ausencia de eso. Ese es el verdadero tormento. Ya lo demás porque hay muchos aspectos donde se vuelve como los 7 círculos de Dante Alighieri, ¿verdad? La Divina Comedia. Entonces, yo creo que esos son alegorías, ¿verdad? Son aspectos que la gente se los fue inventando, se los fue agregando, porque en realidad no van a haber cuerpos físicos para estar torturando, ¿verdad? De la mitología griega tenía también muchas de estas alegorías. Entonces yo creo que tiene que ver más con no estar, un lugar donde está, simple y sencillamente Dios no está ahí. Ese es el principio del infierno. Ahora, que llamas de fuego, que crujir de dientes y que la tortura de los demonios, bueno, eso no lo sabemos, porque nadie ha ido, y para decir, como un reportaje, hice un documental en el infierno, o sea, nadie ha sabido. Un documental sobre el infierno. Un documental sobre el infierno, o sea, nadie lo ha podido hacer, entonces no podríamos decir que es cierto y que no. Lo que sí sabemos es que es la ausencia de estar con el Padre, la ausencia de estar sin Cristo. Ese es el peor tormento. Bueno, partiendo de esa parte, pues, que es básicamente el tema central, ¿verdad? Donde está Dios, claro, ahí podemos decir está el cielo. Claro. Y donde no está Dios, ahí podemos decir es el infierno. Claro. Por supuesto. Todas las culturas, y esto es algo así como que más de cultura general, todas las culturas en sus religiones tienen un infierno. Sí. Eso es lo más interesante. Es decir, si ustedes analizan cualquier cultura de otro tipo que no sea ni siquiera occidental, puede ser de Medio Oriente, puede ser oriental, puede ser la cultura griega, la cultura egipcia, todas las culturas que nacieron en Mesopotamia, todas tienen un infierno, todos tienen un lugar inferior, que eso es básicamente lo que significa infierno, el lugar inferior o el lugar de abajo. Ultramundo, claro. Para los griegos era el Hades, para los egipcios, por ejemplo, tenían era cruzar el río.
Y de hecho, para cruzar el río, ellos unas decían monedas, que le para ir a pagar le ponían 2 monedas para pagarle al barquero, que era Mi Caronte. abuela decía que un perro te iba a pasar el río. Exactamente, entonces, El cadejo. pero es interesante que cruzar el río, subir la montaña, bajar al Hades, al Seol, que era el Claro. término en hebreo. En hebreo. Entonces, todas las culturas tienen infiernos. Entonces, esto nos deja, para empezar, un gran, Que sí hay un lugar. exacto, un tema bastante amplio donde explorar por qué todas las culturas tienen un infierno, por qué razón, por qué esa necesidad de estarse, no sé, trastornando la vida creyendo que hay un infierno. Bueno, porque quizá, y esto es así solo para dejarlo allí, quizás es real, quizás está ahí, y la Biblia siempre lo ha dicho, la Biblia siempre lo ha tenido, con más detalles, con más elementos para que podamos analizarlo y para que podamos estudiarlo, pero la Biblia siempre lo ha tenido ahí. Entonces, bueno, eso es en cuanto al infierno. Ahora, En cuanto al infierno, es algo del Nuevo Testamento. es algo totalmente, es algo del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a entrar ya Es en esa diferente, parte, sí, porque- ¿Y el Seol y el Hades? Bueno, es es que pero no lo miraban como un lugar de tormento. correcto. Es que Eterno. vamos a hablar primero, vamos a empezar con esto. La Biblia menciona que hay 3 paraísos. Y la Biblia también menciona que hay 3 lugares de tormento. A ver, esa no me la sabía. Mira, fíjate bien. Hay 3 paraísos. El primer paraíso fue creado en la tierra, Claro. en Edén, donde pusieron a Adán y Eva, ¿verdad? Ujú. Es el primer paraíso. Luego hay un segundo paraíso que estaba hacia abajo. Claro. Ese segundo paraíso es claro de asimilar. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento dice que los hombres descendían al Seol. No dice que ascendían, dice que descendían, o sea, iban para abajo. Claro. O dice, se reunió con sus padres allá abajo. También hay otra parte de la Biblia que dice eso. Claro. En Mateo capítulo 12, verso 40, Jesús dice, A buscarlo ya. Jonás fue- así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra Ujú. durante 3 días y 3 noches. Entonces, él estuvo también allá, Claro. esos 3 días que estuvo muerto. Bueno, San Pedro lo dice. Cuando él está en la cruz, le dice a uno de los que está con él, a los otros 2 que están crucificados con él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hoy es un término de 24 horas, no podría ser el paraíso celestial porque Claro. hoy iba a estar con él en el paraíso. Entonces, ¿a cuál paraíso lo llevó? Lo llevó al paraíso que estaba abajo. Ujú. Ese es el segundo paraíso. El tercer paraíso es el paraíso prometido, que es donde está Dios, en el tercer cielo. Y eso está revelado en Apocalipsis. Ven, sube acá y había una puerta en el cielo y vi cielos nuevos, tierra nueva, allá arriba. Entonces, esos son los 3 paraísos. Ahora, también hay 3 lugares de tormento. Claro. El primero es el infierno, donde tú leíste el lugar inferior, donde tú leíste... Queda viendo. donde tú leíste en Lucas capítulo 16, verso 23, que está el rico, ¿verdad? Dice que es atormentado por una llama, Sí. ¿verdad? El segundo es un abismo, Que hay un espacio. que hay un espacio. Sí. Ahora, hay una cosa muy interesante. Están el rico y está el Lázaro. Ellos se pueden ver. Claro. Pero no pueden pasar de un lugar a otro. Exactamente. Hay un abismo en medio, Que no porque lo los puedes separa. cruzar, Dice, sí. este es una gran cima o es un gran abismo, es la traducción. Hay un hoyo allá abajo. Ahora, ese abismo es probablemente el que Judas en el verso 6 dice, donde están encerrados esos ángeles que no guardaron su dignidad como los de Sodoma y Gomorra. Y dice que están encadenados en prisiones eternas. Y donde dice que Jesús fue en Pedro, donde dice que Jesús fue, creo que es un libro de Pedro, que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en Claro. otro tiempo, bueno, ahí está, ¿no? Exacto. Entonces, es un espacio en medio, es un abismo donde está, y hay también encerrados ciertas entes o personas, podríamos decir así, y el rico está dice que el rico alzó sus ojos y vio a Lázaro en su seno, vio al padre Abraham en su seno. Entonces, él está un poco más abajo, ¿verdad? Él alzó sus ojos y ve a Abraham en su seno. Entonces, desde allá le grita al padre Abraham, hey, envía a Lázaro, le dice, para que le hable a mis familiares, porque pues yo no quiero que vengan acá. Y él le dice, bueno, es que hay un problema, los que están aquí no pueden cruzar para allá y los que están allá no pueden venir para acá. Bueno, entonces envía a un ángel, envía a alguien. Y le dice, no, ellos tendrán su oportunidad. Entonces
es interesante, pero ellos se pueden ver, ellos pueden hablar. Hay una distancia, pero de alguna manera tienen comunicación. ¿Por qué razón? Porque todo este lugar de abajo, para los hebreos, era llamado el Seol. Claro. Para los griegos después cambió Al al Hades, porque era el lugar de abajo. En latín, la palabra mutó a infernos, que significa lo mismo, el lugar de abajo, que es de donde nosotros tomamos el español infierno, pero sigue significando exactamente lo mismo, es el lugar de abajo. Entonces, hay un tercer infierno. Ese tercer infierno, o ese tercer lugar de tormento, es el lago de fuego, que no sabemos si puede ser, no sé, un agujero negro, una estrella en alguna otra galaxia. Pero es un espacio que Pero está separado. Exactamente. Claro. Y donde dice que son arrojados el cielo y la tierra. Y son consumidos ahí. Los elementos son consumidos ahí en Primera de Pedro. Entonces, hay 3 infiernos y hay 3 paraísos. O sea que después de todo, ¿cómo se llama? Este brother que acaba de morir ahorita, Hawking, el científico no estaba tan alejado de la verdad, incluso bíblica, cuando dijo que corríamos peligro incluso hasta de un agujero negro, porque él fue el que sacó la teoría de los agujeros negros, ¿no? Entonces, bueno, la amplió, entonces, y realmente estamos viendo que son cosas que sí pueden pasar. Incluso la ciencia ha descubierto cómo crear agujeros negros. Hay lugares donde ya los están creando. Bueno, el humano está jugando con eso. Sí, y si eso se le llega a descontrolar, pues, no lo pueden controlar. Nos vamos todos, man. O sea, es algo increíble. Bueno, entonces podemos definir que el infierno es el centro de la tierra. O está, por lo menos, un lugar espiritual en el centro de la tierra, por decir, para no hacerlo físico, porque al fin y al cabo no es un castigo físico, es un castigo espiritual, ¿no? Pero que es como una cárcel en el centro de la tierra, en el núcleo de la tierra. Muy probable. Porque, bueno, basado en lo que dice Mateo, ¿verdad? 12:40, que dice que Jesús fue y dijo, así mismo como estuvo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez, el Hijo del Hombre también estará en el corazón de la tierra. Entonces, llama la atención en lo que acabas de decir, lo que es el inframundo. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Digamos, vayámonos por una línea. Vayamos primero los que son salvos. Entonces, si alguien tiene a Cristo en su corazón y muere, ¿cuál es la línea que le espera hasta llegar a la parte de lo que es cielo nuevo y tierra nueva? Porque me llama la atención. Entonces, si tú dices que el cielo y la tierra van a ser enviados al mismo infierno, o sea, a ese lugar, entonces, ¿que va a haber otra creación? ¿O hay algo ya esperando por nosotros de arriba? ¿O qué es lo que va a pasar? Bueno, varias preguntas te estás haciendo. Yo digo que la primera es, el destino eterno de alguien se define una vez que muere. Así de sencillo. O sea, no hay de que un purgatorio, no hay que 40 días, no hay almas en pena y que están pagando. O sea, se define una vez que alguien, su espíritu sale de su cuerpo y pasa ya pues ya no hay una separación del alma y del cuerpo, ya se define su eternidad. O sea, eso, ahora, que sí no es un lugar donde cuando la persona muere, no es el último lugar donde va a estar, tanto para bien como para mal, estamos de acuerdo. Pero su eternidad se define en ese momento. Entonces, yo creo que partiendo de ese punto, igual, esté o no esté, donde esté, porque no podríamos decir que el cielo está arriba tampoco. O sea, hay varias cosas que hay que ver, que también la Biblia fue escrita inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero tiene mucho bagaje cultural también, mucho folclore también, que hay que saber entender eso. Que fue escrito por gente, humanos, que también entendían de cierto modo. Por ejemplo, Juan decía que habían pájaros que volaban, que eran pájaros de metal. Bueno, son aviones, pues. Entonces, él no los define como tal porque no los conocía. Él recuerda que Dios en su sabiduría esconde cosas, esconde misterios, porque Dios le pudo haber dicho, escribe que van a ser aviones, aunque él no lo entendiera. Pero lo dice, míralo, se lo muestra y escribe de acuerdo a cómo él lo ve. Entonces, Dios se guarda cierta sabiduría para el momento, para el tiempo. O sea, si nosotros lo supiéramos todo, entonces nosotros seríamos dioses. Eso sería el punto. Lo otro es que es bien interesante porque, por ejemplo, el Seol no era un lugar permanente. Dentro del pensamiento
judío no era un lugar permanente. Inclusive Jonás en su cántico, cuando está dice, mi alma estuvo en el Seol, pero regresé. O sea, hubieron circunstancias donde ellos eran, no sé, sabemos si era físicamente o era emocionalmente, porque también decía, mi alma está en el infierno ahorita mismo, porque estaba muy triste. O sea, esa es una expresión muy común. Mi alma está en el cielo porque estoy muy alegre. Entonces, no sabemos exactamente si fue físicamente o si fue un aspecto espiritual o emocional o mental. No lo sabemos. Pero sí yo creo que es importante definir eso, que en la vida, y cuando nosotros aquí definimos nuestra eternidad, y luego pasamos a otra etapa, partiendo de eso uno. ¿Pudiera ser un lugar físico? Sí, pero también pudiera ser simplemente otra dimensión, ¿verdad? No necesariamente tendría que ser, directamente en el centro de la Tierra, pudiera ser, no estoy desacreditando esa idea, pero ahora con la tecnología y ahora que entendemos mucho más cómo funciona el universo y cómo funcionan aspectos no solamente físicos del universo, pero aspectos espirituales. Nos damos cuenta que se puede desintegrar, porque somos energía, somos moléculas, somos átomos, se puede integrar y se puede desintegrar. Entonces, en realidad se pudiera pasar, podríamos decirlo, de una dimensión a otra, ¿verdad? Entonces, también pudiera ser que el cielo simplemente sea una nueva dimensión, no necesariamente un lugar físico, porque si la Tierra es redonda, y yo sé que hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿verdad? hay teorías por ahí. Entonces, lo que para aquí es para arriba, para otros es para lo que es para arriba, o sea, es opuesto. Entonces, no necesariamente es un lugar físico, pero puede que sea una nueva dimensión. Es lo que yo creo. Yo soy más del pensar que es otra dimensión más que un lugar físico, pero es un aspecto personal. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Es difícil tratar de creer así en un lugar físico cuando lo que va a ser juzgado no es físico, claro, es un espíritu. Entonces, claro, ¿cómo puedes castigar, porque va a ser un castigo, con algo físico, algo que es espíritu? O sea, como que yo me ponga a pelear con un demonio ahorita, o sea, no hay manera, pues, porque es un espíritu, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pero conocí personas, y eso sí, llegué a conocer a una persona que decía, en su emoción, yo creo así, sin caer en un prejuicio, que decía, a veces yo estoy orando y siento tanto la presencia de Dios que Dios me saca del cuerpo y me veo en el techo y veo mi cuerpo abajo, decía. Y luego... Es muy peligroso también, porque esa misma experiencia la tuvo Salomón. Claro, y Salomón, eso es lo que te iba a decir. Si tú lees la Biblia católica, que tiene estos libros deuterocanónicos, Sabiduría de Salomón, Salomón empezó a jugar con religiones del Oriente, y hay una parte donde él tiene una experiencia, un viaje astral. Estado de Gines le llaman. Claro, un viaje astral, donde él sale de su cuerpo y está conectado simplemente con un lienzo. Eso está... El hilo de plata. El hilo de plata, entonces un viaje astral. El problema de eso es que ya son experiencias sobrenaturales jugando a ser Dios, pues. Bueno, yo creo que nosotros tenemos vivimos en un plano tridimensional y concebimos la vida a través de 3 dimensiones, ¿verdad? Nosotros vemos la altura, la anchura y la profundidad. Entonces, bajo estas limitaciones, pues para nosotros es muy complicado comprender que existan otras dimensiones. Para una persona, vamos a decirlo así, o un ser vivo que haya nacido, crecido y esté a punto de morir en la superficie, por ejemplo, de un globo, vamos a hablar de una pequeña hormiguita o de un microbio, él va a creer siempre que es la superficie donde vive es todo su mundo y es plano totalmente, va a creer que vive en 2 dimensiones. Sin embargo, nosotros podemos verlo por arriba, por un lado, por todas partes, porque nosotros vivimos en 3 dimensiones. Entonces no sabemos porque no hemos comprendido el universo en su totalidad, pero apenas estamos sondeando en él, cuántas dimensiones realmente puedan existir y de las cuales no tenemos conocimiento y no tenemos tampoco acceso. Es decir, no sabemos si en este momento hay otros entes, vamos a hablarlo de esta manera, que pudiesen estarnos observando desde otra dimensión a la que nosotros no podemos tener acceso porque no
porque somos tridimensionales y no tenemos las facultades para ver otras dimensiones, no sé, una cuarta, una quinta, una sexta dimensión. Entonces yo creo que el infierno pudiera estar en una de esas dimensiones. De hecho hay una película muy... y me van a acusar aquí de... hay una película que se me hace muy interesante que se llama Constantine, donde con Kenny Reeves, que él hace, pues de hecho hace un ritual literalmente con un gato y entra en otra dimensión. Las personas que estaban todavía acá lo veían que él estaba dormido y de hecho se zambulle en una bañera y son 30 segundos lo que él dura ahí en la bañera. Sin embargo, en la otra dimensión él dura, no sé, media hora o una hora haciendo lo que tenía que hacer. Y es curioso, pero de hecho él viaja a un lugar que es como si fuera el infierno, donde va y trata de rescatar información de una persona a la que está buscando. Entonces es interesante cómo de alguna manera todos los escritores de ese tipo de películas y de ciencia ficción están documentados basados en algo que de alguna manera ha sucedido o ha pasado, o es simplemente alegórico o está en los libros de alguna cultura o de algún rito o lo que sea, y al mismo tiempo lo mezclan con algo de ciencia para darle cierta credibilidad. Pero al final de cuentas lo que nos muestra es que es posible que nosotros al final, cuando llegamos a este estado intermedio, que es al que llamamos la muerte, en realidad estemos teniendo acceso a otra dimensión. Nuestro espíritu esté teniendo acceso a otra dimensión, una dimensión que físicamente ahora no tenemos acceso. Entonces, eso es básicamente lo que quería aportar. Hay una cosa más que quería decir, y es que es muy diferente el estado intermedio o la muerte antes del sacrificio de Cristo a después del sacrificio de Cristo. Es totalmente distinto. Son eventos que ocurren de distinta manera. Cuando la gente moría antes, la gente descendía al Seol, descendía al Hades. Y tenía un juicio previo donde se estipulaba si iba al seno de Abraham o iba... Ahora, esto es muy cultural, el seno de Abraham, porque Abraham es el padre de la cultura hebrea. Entonces, esto es muy cultural, pero de alguna manera ellos nos arrojan la idea de que los muertos eran categorizados. ¿Me explico? Clasificados, exactamente. Por eso es el rico que va a un lugar y Lázaro, el mendigo, que va a otro lugar. Entonces, pero eso es antes del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un texto que está en Efesios capítulo 4, el verso 9. Bueno, desde el verso 8. Dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Efesios capítulo 4, verso 8 y 9. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Cristo, después de morir, Él desciende para pagar los pecados, para pagar redimirnos de nuestra maldición. Y una vez que está allá, también hace un juicio. Claro, y predica. Eso es lo que iba a leer justamente en Pedro. O sea, imagínate, ponte a pensar en esto, que hubo gente que estando allá abajo, en una especie de salón de espera o lo que sea, escuchan a predicar a Cristo y aún así los rechazaron. Hubo gente que los rechazó. Bueno, o sea, yo tengo algo ahí. El mismo infierno. ¿No? Yo tengo algo acá y tal vez voy a diferir un poquito con ustedes. Porque en Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19, dice esto. Porque también Cristo padeció una sola vez. O sea, no es que lo vamos a agarrar a crucificarlo cada vez que lo veamos, ¿verdad? Una sola vez y ya está. Si acepta, bueno, y si no, pues... Claro. Y dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, ¿no? Pero mira lo que dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero estos espíritus no son personas, man. Mira lo que dice el verso 20, el que sigue. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo tengo dos teorías acá. Una, o sí fueron las personas, en este caso, que no quisieron obedecer a
¿cómo se llama? A Noé, y pues se les dio como la última chance, ¿no? De escuchar un último mensaje, o definitivamente fue porque dice la Biblia que también él fue y arrebató y le quitó las llaves del infierno al que tenía las llaves, a la muerte. Entonces, para mí, porque dice que fue cierto, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, para mí, yo creo que Jesús ha de haber llegado como a revolucionar, ¿no? A dar un último tema, a decir, aunque me hayan matado en la carne, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios y vengo a tomar lo que se había perdido, lo que Adán prácticamente le había entregado a lo que es Satanás, ¿no? Entonces, para mí, la prédica de él realmente no fue, porque tuvieron como 40 años, si no me equivoco, la gente de Noé. Quizás más. De esperanza, ¿no? Entonces, Sí, yo no creo que haya sido ellos, porque entonces sería injusto que solo esta gente cuando miles de personas murieron, millones de personas murieron en toda la historia antes de Jesús. Para mí el tema de él realmente haber sido para estos espíritus encarcelados que habla en Judas, que dice que fueron guardados en prisiones eternas, para mostrarles, porque ellos bajaron por causa de su propia voluntad, ¿no? Por causa de su traición. Entonces, para mí Jesús fue y les predicó a ellos dando un mensaje de victoria, de arrebatamiento. Aquí sí literalmente vamos a usar esa palabra, que fue y arrebató las llaves del infierno. O sea, no sé, yo creo que tuvo que haber un momento donde él sí llega y paga, pero se levanta, ¿no? Se levanta, toma lo que tiene que tomar y se viene, ¿no? Entonces, para mí es un momento revolucionario que haber pasado, no sé a ciencia cierta qué pudo haber pasado, pero creo que fue eso, porque son los espíritus encarcelados, man, ¿entiendes? Mira, bueno, no sé si quería, pero Voy a soltar una sopa ahí medio compleja. Voy a darte pero solo quiero leerte un versículo. Y es Segunda de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, hasta ahí va todo bien, Sí. los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno es la interesante, porque es la palabra griega. Bueno, es la palabra griega tártaros, que no es el mismo infierno que se ha hablado. Tártaros eran un lugar donde, literalmente, si tú etimológicamente estudias esa palabra, tártaro, es un infierno, es un ultramundo designado para los titanes de antaño. Ajá. Ahí lo Para vas los a- monstruos, sí, para los monstruos. Bueno, Ok, antes de pero- que siga, solo voy a saludar a dos personas que Ah, ok. escribieron. Perdón, para la gente que nos está escribiendo, solo vamos a mandar estos saluditos. Saludos a Luis Carlos Campos, hola, Dios le bendiga. Y Gil de Valle. Gilberto, ¿verdad? Es tu amigo, ¿verdad? Fan de, ya empezaron el público. Ya las de porras Leo. para Leo. Hola, buenas tardes, noches a todos. Gracias por todo. Hoy sí, perdón. Bueno, yo quería mencionar la parte. Vamos a ver la dinámica. La dinámica es de alguna manera de esta forma. Las llaves de la muerte y del infierno las tiene Satanás o el enemigo. Claro. Entonces, todas las personas de alguna manera no tienen resolución a su estado intermedio. Claro. Están en un estado temporal intermedio. Hasta antes de Cristo. Hasta antes de Cristo. De acuerdo. Van al Seol, son clasificados nada más en el Seol, Ujú. pero van al Seol. Todo el mundo Claro. va al Seol. Y dice, van al lugar del silencio, van a un lugar de Claro. silencio. De acuerdo. Entonces, sin embargo, antes de entrar a esa parte, Cristo ya tenía poder sobre la muerte. Y es algo muy interesante. Por Le ejemplo, habla a Lázaro. sí, cuando él le habla a Lázaro, él deja a propósito que pasen 4 días. Y esto es interesante porque los judíos tenían una Ujú. creencia de que el espíritu rondaba alrededor del cuerpo Por 3 días. Sí. Ellos tenían esa creencia de que el espíritu... Entonces, si él lo resucitaba al segundo día o al tercer día, ellos iban a decir, no, pues es que él todavía estaba vivo. El alma de él todavía andaba ahí. Todavía andaba claro. ahí, ya. Entonces, como ellos tenían esa creencia, él a propósito se espera, porque le avisan con tiempo de que está enfermo y él Y se por eso espera. le reclama a la hermana, porque Ajá. sabía que había un tiempo de ¿verdad? De prórroga. De por así prórroga, decirlo. sí, porque dice, oye, pues si no lo resucitaste cuando tenía 1 o 2 días de muerto, ahora que tiene 4 ya está jede, dice ella, Claro. ¿cómo le vas a hacer? Claro. Y sin embargo él le habla, Lázaro sal fuera y él lo resucita. Entonces él ya tenía poder sobre la muerte. Ahora, lo que es interesante es que él no tenía poder sobre el lugar de la muerte,
Por eso dice que le quita las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Ujú. Hay un texto en Apocalipsis que dice que uno de los jinetes que va en los 4 caballos del Apocalipsis es el caballo amarillo y que lleva, ¿cómo se dice? La muerte cabalgando. Y el Hades le seguía. Entonces estamos hablando de algo... Iba cayendo, le iba agarrando. Ajá, exactamente, o sea, es algo terrible. Pero estoy hablando de que es de alguna manera un objeto de una proporción mucho mayor que un simple acto. Claro. Entonces, él, dinámicamente decíamos, baja al infierno o al Hades, le quita las llaves al que tenía posesión de la muerte, es decir, al que tenía autonomía sobre la muerte, Claro. y luego encima se trae una multitud que estaban cautivos y se los lleva para arriba. Entonces se trae se trae las llaves de la muerte, la potestad sobre la muerte, y se trae una multitud de cautivos. De acuerdo. Y se los lleva a otro lugar, que es un lugar arriba, que tampoco podemos decir dónde está, pues bueno, no podemos decir eso, porque puede ser otra dimensión, ¿verdad? Pero estamos hablando que son objetos, o de alguna manera, no sé cómo explicarlo, o dimensiones que tenían potestad o que estaban bajo cierta autoridad y que ahora les fue arrebatado. Entonces ahora la gente, si muere después del sacrificio de Cristo, ya no desciende al Seol, Ujú. ya no desciende al Hades. Ahora tiene otra, Se define. otra se directamente. define su camino. Y pues bueno, esa es la parte que sigue más. Pero hablemos entonces de 2 de Pedro 2:4. ¿Qué piensas, Anthony? La que leíste de que... Del tártaro. Del tártaro. Y yo sé que Leo ya tiene la respuesta del tártaro. A ver, Bueno, vuélvela a leer, vuélvela a leer. Ok. Así como en la escuela, me lo pregunta de nuevo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, lo que pasa es que aquí surgen 2 preguntas. Bueno, aquí te ¿De quién está aclara, hablando? aquí te aclara que son de los ángeles que fueron arrojados ahí. Ahora, No habla de ángeles necesariamente. O sea, que Dios no habla- perdonó. Ajá. Bueno, pero en Ah, ah. Pedro dice que fue, en el capítulo 3, 19, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ujú. Aquí ya no te usa la palabra ángeles, te usa espíritus. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿a quién les predicó? Habían unos seres que estamos hablando ahí, habían algo que no eran necesariamente humanos, pero había una combinación extraña por ahí, y les habla que el lugar era un lugar específico. No era Seol, no era Hades, era el Tártaros, actualmente era una prisión específica reservada para estos individuos. ¿Creación antes de Adán? No, eso no lo sabemos. Lo que está queriendo decir es, Para meternos a problemas. son considerados titanes en los griegos, porque recuerda que Pedro cuando está escribiendo está hablando desde un punto de vista hebreo-griego, ¿verdad? Entonces, se reservó unas prisiones para titanes, no eran hombres comunes, Para gigantes. pudo haber sido gigantes. Pudo haber sido. Bueno, la cosa es que el punto es este, señores, que hay un infierno y hay un cielo. Y a mí no se me sale de la cabeza ese ruso que llegó arriba, ¿no? Cuando sale y sale de la atmósfera, llega afuera de la órbita y dice, no hay nada. Yuri Gagarin. Sí, no está Dios, no existe Dios, o sea, no veo un trono, no veo nada. Entonces te das cuenta de que literalmente la gente ha estado diciendo, aquí pagas, aquí es tu infierno. Sí creo personalmente que lo que siembras vas a cosechar. Si tienes una vida desordenada, vas a pagar las consecuencias de eso. Si llevas una vida en pecado y lo demás, vas a pagar. Si es una persona que anda metido, por ejemplo, en drogas, en mujeres o hombres, en cualquier cosa, va a terminar con un SIDA y es parte de un juicio, ¿no? Hay cosas que se pagan Hay acá. cosas carnales. Correcto. Y hay cosas es que hay pecado, hay pecado del alma, y hay pecado de la carne. Correcto. Entonces, a eso me refiero, de que sí hay consecuencias que vamos a vivir acá, pero hay un juicio eterno. Incluso la Claro, Biblia nos habla, claro. y en un tema de esto vamos a hablar acerca del tribunal de Cristo. Ya cuando estemos en ese mero día de juicio, delante de Dios, dando cuentas, ¿no? Acerca de los libros y todo eso. Pero bueno, entonces, el punto, yo me acuerdo antes cuando Que uno... también hay que entender qué significa esa palabra juicio. Claro. Porque el juicio no necesariamente es malo. Yo me acuerdo antes cuando hoy en día ha cambiado
hoy en día uno se siente bien cómodo ir a la iglesia, pero antes las personas más odiadas en la iglesia eran los ujieres o los diáconos. Porque una, te apretaban desde que llegaba, brother. Segundo... Tiene que pasar al frente, así Man, te agarraban a la... Mira, cuando miraban que el pastor llevaba media hora de prédica, ellos te hacían otra prédica, man. Se te acercaban, hermano, acepta a Cristo. Mire que Dios murió por usted. Mire que los clavos, mire que la cruz, mire que esto, que el látigo, que la sangre. O sea, al final terminaban sintiendo lástima por Jesús, bro. O sea, pasabas una de dos. Claro. O te querías quitar de encima al hermanito o la hermanita que te estaba presionando, o terminabas sintiendo lástima. No, pues sí, pobrecito Jesús, le voy a hacer el favor, ¿no? Y hubo una línea también, por muchos años, donde todas las prédicas eran del infierno. Yo me acuerdo que la gente... Teníamos un evangelio de pánico. Claro, Después fue el rapto. y después, sí, y después para los 2000 era el rapto, rapto. había música del rapto, Cristo había... vino. Sí, yo me acuerdo que estando más joven había hasta una obra de teatro que hablaba de las llamas del infierno y no sé qué cuánta cosa. Yo estoy en contra de eso y lo voy a decir abiertamente, porque hay gente que me pregunta, pastor, ¿y usted por qué no predica el infierno? Pero es como hablarle a unos novios acerca del divorcio. Correcto. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, ¿para qué le voy a hablar a alguien del infierno? ¿Para que le entre temor cuando se puede enamorar de Cristo y eso es suficiente? Entonces, no podemos utilizar para convencer a la gente la plataforma del temor. Yo creo que Jesús nunca, él dijo, miren, si ustedes tienen esta vida, aquí estoy yo. Pero si ustedes tienen la muerte, ya saben para dónde van. Entonces, nosotros no podemos hablar desde la base del temor, entonces, partiendo de ese punto, o sea, sino que la base del amor, la base de la confianza y ser restaurados como hijos de Él. Entonces, yo creo que esa es la plataforma en la cual nosotros hablamos. Es el evangelio de la culpa. El evangelio de la culpa, claro. que nos vendieron o nos transmitieron. Tú eres el culpable. Sí, exactamente. Claro. Entonces, de alguna manera, como dices tú, ya sea que sentías lástima o sentías un temor. A mí me dolía hasta los huesos, ¿verdad? El pensar que iba a venir el rapto y yo me iba a quedar. Claro. Entonces, esa es la tendencia básica que trataron de hacer, pues, a otras generaciones. Claro, Ahora, existe, todas las religiones le llaman de diferente manera, pero es básicamente la misma ley. Ya sea que le llames la ley de la siembra y la cosecha, o le llames el karma, o le llames como le llames, al final de cuentas, siempre el talión, ojo por ojo, diente por diente, siempre es un ciclo, exactamente. Y ese ciclo es básicamente lo que la gente tal vez ha tratado de manipular, ya sea bíblica o no bíblicamente, pero ha tratado de manipular para su conveniencia. Es decir, es muy simple para mí portarme mal y pensar que mi paga vendrá hasta cuando me muera, ¿verdad? Eso es como que bastante cómodo para muchas personas. Sin embargo, como dice el pastor, existen pecados que son de la carne, existen pecados que son del alma o del espíritu, y hay cosas que vamos a pagar aquí en la tierra. Es decir, hay un karma o la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras vas a cosechar. Y eso no tiene nada que ver con el juicio final. Eso es otro juicio al final. Es diferente, claro. Eso. Entonces, básicamente es lo que a través del tiempo hemos malinterpretado la enseñanza del infierno. Porque la enseñanza del infierno está ahí para darnos pie acerca de las cosas que no conocemos, para darnos, luz acerca de las cosas que no conocemos y tener de alguna manera información de un mundo sobrenatural o un mundo que está después, qué pasa después de la muerte, qué viene después de la muerte. De hecho, es muy interesante porque científicamente hablando, se descubrió que los cuerpos en el momento de morir pierden 21 gramos. 21 gramos. De hecho, hasta hicieron una película, ¿verdad? Entonces, esto mexicano, por cierto. Creo que sí. Gonzalo Iñárritu. Alejandro González Iñárritu. Fue el director. Entonces, ellos hicieron esta película porque está comprobado científicamente. Los cuerpos, ¿será que el alma pesa 21 gramos? No lo sabemos. No sabemos si la energía que mueve y motoriza todo esto que conocemos como ente, como persona, pesa al final de cuentas 21 gramos. No lo sabemos. Pero al final de cuentas estamos entrando a términos desconocidos. Que la Biblia desde hace 2000 años, ahí estaban, ahí lo decía. Ahí decía que después de que mueres hay una separación de tu cuerpo y que vas a dar cuentas y te vas a presentar ante tu Creador y vas a rendirle cuentas. Bueno, por lo menos tengo la esperanza de adelgazarlo, porque no lo voy a disfrutar, de pesar menos. Porque ponte a pensar, cuando Jesús está en la cruz con el ladrón que se salva,
siempre se terminó en la cruz, y inclusive la creencia, bueno, la tradición, no la creencia, la tradición, Jesús murió en la cruz, y eso es un aspecto bien interesante, porque en realidad nadie moría en la cruz, eso, o sea, sino Era que la tortura, nada era una tortura nada más, la gente no moría en la cruz. La gente, usualmente, cuando ya después de que te hacían el espectáculo, ellos los sacaban y les quebraban los huesos, ¿verdad? Y de ahí morían. Entonces, inclusive hay un salmo que dice que no tocaron sus huesos, no quebraron sus huesos, hablando de Cristo, porque no hubo necesidad de quebrar los huesos. Pero con el otro ladrón no es la misma historia. O sea, a él le quebraron los huesos y él lo mataron aun cuando era salvo. O sea, hubo cosas de la ley natural que tuvo que pagar. Y hubo cosas en el aspecto natural, en el aspecto espiritual y del alma, fue con Cristo, estuvo en el paraíso el mismo día. Pero hay cosas que las tuvo que pagar, que no se libró de eso. Sí, nos quedan todavía 10 minutos. Hay una religión que te predica salvos, siempre salvos. Que eso significa que no importa lo que hagas, puedes pecar. Incluso, aquí me voy a meter a un poquito de controversia con los cristianos evangélicos, que hoy en día hay una nueva moda que se llama coach de vida. Un coach de vida es alguien que te dice lo que tú quieres escuchar, que no hay Dios ni diablo, ni que tú tienes el control de tu vida. No, porque tú eres el Dios de tu universo. El Dios de tu universo, exacto. Entonces, y hay muchos evangélicos, porque recuerda, y perdóneme, y me estoy enfocando más en el punto evangélico. Los que no son cristianos son coaches de vida, pues qué bueno. Pero me quiero enfocar en el cristiano, porque nosotros somos portadores de la verdad, man. Y cuando nosotros nos torcemos, entonces, ¿qué esperanza tiene el mundo? Entonces, el problema es que hay muchos cristianos que lastimosamente, y no quiero enfocarme, la palabra cristiano quiero generalizarla de cualquier religión. Que nos movemos por el dinero, ¿no? Hay gente que se mueve por el dinero. Entonces, por dinero, como ya la bendita frase, vida del reino, ya no da resultado, entonces cambiémonos a coach de vida. Porque antes la vida del reino era vivir bien, ¿no? Económicamente y todo, y te medía por lo que tenías y no por lo que eras. Pero ahora, como eso no está dando resultado, entonces vamos a ser coach de vida. Entonces, coach de vida es una persona que tú eres el Dios de tu universo, como dice, tú eres nadie se mete contigo, ni Dios tiene el poder y todo lo que hagas lo vas a pagar acá, y no hay infierno, no hay nada, todo es mental. Eso es lo que te están diciendo, porque es lo que tú quieres escuchar, decir, ok, bueno, no importa, yo aquí lo voy a pagar todo, aquí yo vivo tranquilo. Y antes de eso, desde los 90, yo escuché una religión, unas predicas que llamaban salvo, siempre salvo. No importa que te drogues, que bebas, que hagas lo que hagas, al final eres salvo. No pasa nada porque la salvación no se pierde. Y se agarramos cuenta que sí, sí creo que nos podemos perder incluso siendo gente que nos hayamos criado en el Evangelio. Creo que si tomamos malas decisiones y mucho más siendo conocedores, creo que hay un problema eterno en esto, ¿no? Bueno, voy a partir a hacer primero. Hay una dispensación, ¿verdad? Que es la dispensación de la gracia. Bueno, la gracia siempre ha sido malinterpretada. Yo creo que es lo más malinterpretado que ha existido. Porque gracia no necesariamente significa que es gratis, significa que es invaluable, que no lo podemos pagar, claro, y que se nos otorga de una manera gratuita, inmerecida, claro, pero porque no podríamos pagarla. Yo no podría pagar mi deuda eterna que tengo con Dios, no podría pagarla, nadie podría pagarla. Entonces, de alguna manera necesito saldar esa cuenta para tener acceso al reino, a las cosas celestiales. Entonces, para tener acceso necesito gracia. Pero no significa que sea gratis, significa nada más que no la puedo pagar. Pero no es gratis, es decir, es invaluable. Entonces, hay un alto contenido de error en el que podemos entrar si consideramos que porque hemos recibido la salvación por gracia, la salvación es gratis. Entonces, es ahí donde me cuesta trabajo creer que las personas pudieran tener su salvación y perderla, ¿verdad? Entonces, de hecho, básicamente es más o menos la idea del calvinismo, porque Juan Calvino pensaba en esto, ¿verdad? Pensaba de alguna manera que si una persona estaba predestinada para ser salvo, nacía salvo y siempre salvo. Entonces, exacto, entonces no necesitaba de otra cosa. O sea, al final de cuentas, esa persona, no importara lo que hiciera, al final de cuentas iba a ser salva, porque Cristo había muerto por ella y le había dado la salvación por gracia.
De hecho, Porque, bueno, que mismo Cristo dijo, los que tenían que salvarse, se salvaron. se salvaron. Ajá. O sea que Judas no estaba diseñado. No estaba predestinado. No es lo estaba que- predestinado es lo para que- salvarse. Es lo que él pensaba. Entonces, ¿qué esperanza tiene el mundo? Sí, bueno, es que hay un montón de Biblia para inclusive... Bueno, que es muy amplio el sí, tema, para, claro. para sustentar este tipo de idea. Así como hay un montón de Biblia para sustentar, por ejemplo, la idea de Arminio. Arminiano, claro. Entonces, que él sí creía que la salvación podía perderse. Ahora, de alguna manera, la salvación no se pierde. El que se pierde es el que el cliente. Ah, exactamente, pero esto es un poquito es más complicado de lo está un poquito fuera del tema. Podríamos hablar de un remanente el que ha sido designado para que siempre conserve el linaje de la gracia de la salvación, y eso está a través de toda la Biblia. Podríamos hablar de un montón, por ejemplo, los gentiles, las ovejas que no son de este redil. Hay un montón podríamos ampliar mucho el tema, pero lo que yo quería decir es que la gracia es un regalo, la salvación, perdón, es un regalo que nos ha sido dado gratuitamente, pero que es invaluable y que gracias a eso tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo. Dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. El que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, ahí es donde yo te digo, o sea, por ejemplo, Hay un balance. si yo predico, es que lo que pasa, me meto en el tema de la salvación porque estamos hablando del infierno, de un camino de juicio, pero también hay un camino de salvación, Ahora, ¿no? yo creo que también hay una línea que es bien gris, porque juzgamos a la gente por un comportamiento externo. Ujú. Y la salvación no se mide únicamente por una Acción. por cómo se portaba. Ahora, eso es un reflejo de una condición natural, de una condición espiritual, perdón. Pero hay gente que anda falda larga, pelo largo y toca el pandero y que van a ir al infierno. Sí, de hecho, No, la Biblia no. aclara que... No, y mira, y la lista... Nah, y nah. yo por eso no toco el pandero. El pandero no es de Dios, tío. No, de hecho... No, pero es cierto. O sea, hay gente que tal vez se portaron bien, hicieron todas las cosas correctas, pero simplemente modificaron su comportamiento. No hubo regeneración espiritual. Como el rico que fue donde Jesús, ¿no? De hecho, mira, David fue un hombre que violó los 10 mandamientos. David no predicaría en ninguna iglesia hoy en día. No, ahorita lo sacarían de cualquier Sí, iglesia. de cualquier iglesia. Él violó todos los mandamientos y sin embargo Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Y ese es un buen tema que tenemos pendiente. Y sin embargo Saúl apenas hizo un error cometió. un error nada más y fue desechado. En la primera. Entonces, es un misterio también, pero de alguna manera podemos entender que no es lo externo lo que identifica la salvación. Es algo mucho más sublime, mucho más interior. Okay. Bueno, eso sí, ya veo que va a ser un tema bien. Bueno, la verdad que hablar de lo que pasa después es algo, tratar de resumirlo en una hora es complicado, ¿no? Pero bueno, la idea para la gente no es sembrarles temor, no somos los diáconos que están a la par suya diciendo acepta a Jesús. Que tampoco la salvación viene por una oración, ¿verdad? Exacto. Entonces, la idea, bueno, Mónica... Es otro tema. Mónica Uresti dice, no hay pecado más grande que lo que Dios hizo por nosotros. Pero podríamos nosotros renunciar a ese regalo, creo yo. Dios no lo quita. Yo creo que haber querido decir regalo en vez de pecado, Ujú. para tratar de justificar, a menos que yo me esté equivocando. Claro, porque Dios no está jugando, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no De te hecho, quiero. O sea, Dios no está jugando de eso, hecho claro. dice que el llamamiento y los dones Y es son que- irrevocables, y creo que y la lo salvación otro también, y lo, ¿no? y lo otro es que la salvación es una condición. O sea, el estar perdido no es decir, me porto mal, por eso estoy perdido. Ah, no, es que esa persona anda en el mundo porque anda... O sea, Bueno, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, ¿no? es correcto. O sea, es una cuestión de condición espiritual. Entonces, claro, el comportamiento externo refleja mucha realidad espiritual. Estamos completamente de acuerdo. No estoy diciendo que... Entonces, no importa, porque tampoco la gracia es licencia para pecar. Claro. Haga todo lo que quiera. No, para nada. Refleja una naturaleza. Es que hay que entender esto. La salvación es un cambio de naturaleza, no es comportarse ni hacerse evangélico, ni tener miembro de Ujier, ni tener, o sea, eso no es salvación. Eso simplemente es portarse bien, eso es todo. Eso es entrar en una dieta del alma. No tengo que ver mujeres.
No tengo que ver lo otro. O sea, pero eso no quiere decir que fue regenerado espiritualmente. Un monje tibetano lo puede ser también. Entonces, pero no quiere decir que hubo regeneración espiritual. Eso es completamente distinto. Entonces, la salvación proviene de la regeneración espiritual, no de la modificación del comportamiento. Ya. Bueno, mi gente, ya tenemos 2 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. La intención de este día es mostrar los 2 caminos. Jesús dijo un día, delante de ti está un camino ancho, buena onda, la vas a pasar bien, súper, pero al final del camino es camino de muerte, y también dijo hay uno delgado o angosto y puerta estrecha, y que pocos van a entrar ahí porque es difícil, pero al final es un camino de vida, ¿no? Y yo creo que Jesús lo que nos enseña es saber no tanto el camino, sino su final, hacia dónde nos lleva cada decisión que tomamos, cada acción que hacemos. Y la intención de este día, de hablar de este tipo de tema, es no meterles miedo, no meterles un prejuicio, sino darles una esperanza. Más que hablar del infierno, decirles, hay una salvación que se llama Jesús, hay una puerta que se llama Jesús, y si usted puede cambiar su vida, puede tomar la decisión correcta, hoy usted puede cambiar su camino, y nada más es Jesús. De hecho, la Biblia dice que no hay otro camino en el cual podamos llegar al Padre más que Jesús. Así que yo les animo a que ustedes nos puedan visitar aquí en Bethesda Community Church. Estamos en Forward, exactamente en Haltom City, si nos das la dirección. 4700 North Beach Street, Forward, Texas, 76137. Todos los domingos a las 10:30 empezamos. Le animamos que se venga de las 10 de la mañana para poder saludarlo, poder conversar con ustedes y poder conocerles y atenderles como ustedes se lo merecen. Gracias por haber estado con nosotros. Y antes de eso, creo que nos están escribiendo. Nos despedimos saludando a esta gente que nos está escribiendo. Y los esperamos todos los martes. Bueno, vienen algunas cuestiones con los jóvenes, que vamos a estar ahí rotándonos con los martes, claro, y ayudando, claro, y trayendo jóvenes acá para compartir y todo con ustedes. Pero, hablando de joven, una jovencita nos escribió por acá, una llamada de Yanira Rodríguez. Ahí está. Ya está la cena, dice, brother. Está. Ya se va a hablar el café. Mucho hablan. De Yanira, saludos y felicitaciones para los 3. Aquí estamos los mosqueteros. Gracias por compartir estos temas, así es. Y ayúdenos a compartir para que la gente pueda verlos y estén en sintonía de nosotros. Los martes estamos hablando de temas controversiales de la Biblia. El domingo a las 10 de la mañana aquí en Bethesda Community Church, en la Iglesia Hispana. Y los viernes a las 5 de la tarde, escuchen el tema del domingo. Pueden escucharlo a las 5 de la tarde con el pastor Will Aplícano en www.alcanceradioonline.com. Todos los viernes ya está apartado, mi gente, así que no hay chance para... Ahí sí que se cerró la puerta, ¿no? Como el arca, ¿no? Así que gracias por haber estado con nosotros. ¿Quién la cerró? Sí, no. ¿Cómo la cerraron? Sí, no, ahí no. Así como los Tigres del Norte, ¿verdad? Con 3 candados. Ok, despídense, chao. Vamos a parar la transmisión. Saludos. Buenas noches. Ups.